Si se llega a un acuerdo. Sí. Si consideramos que es pertinente para rendir mejor, lo hacemos. O sea, mi garganta también estaría muy agradecida de cosas, pero bueno, veamos cómo podemos. Yo diría por lo menos estos 2 viernes que tenemos por delante de cara al parcial, que tratemos de... No, pero como bien estado en segundo J, algunos ya los tienen los materiales. Yo creo que sí. Está. Concepto de música, hay el primer enlace, podríamos decir, es, no sé si se llama el enlace, pero bueno, la página se llama Concepto de música. Allí tienen el texto sobre el concepto de música. En la siguiente dice bibliografía para las próximas clases, y allí tienen la bibliografía para. No están los documentos, sino el enlace a los documentos. Concepto de folclore, mesomúsica y música académica. ¿Y qué te ha dado? Hasta ahora, mesomúsica y concepto de folclore, características del folclore, que es lo que vamos a repasar ahora. ¿Está? Y hay otro, un tercero, que es folclore y proyección folclórica. Ese también iría para el parcial, ¿está? Que vamos a hablar de eso ahora. Folclore y proyección folclórica. Los otros dos que hay, se incorporaron otros dos, ¿lo vieron, no? Sí. Esos no. Están ahí porque si surge la necesidad, los tenemos ahí para recurrir a ellos, pero es la clasificación de nuestras músicas como para ya meternos en lo vivencial. ¿Quién ha dicho que tenemos otra cosa? No había otro problema. No, había sido la compañía. Era eso de los dos parciales. Así que el 21 y el 4. Sí, el del 4 sí lo entrego. Yo lo antes que pueda anticipar por dónde vamos a ir, porque tampoco les puedo dar entrega de cosas que no vamos a llegar a tratar, como que tiene que ser lo seguro, aunque podamos avanzar más. Pero quedó fijo sí o sí el 21, o sea, el 14 Lo eliminamos. ¿Les parece a ustedes mejor eso? Sí. Antes, no después. Puede ser el viernes antes, puede ser el martes antes, pero antes. Porque si no, por una cuestión de equidistancia en las posibilidades. Sí. No tengo problema, no trabajo en academia y siempre llamo aparte. No puedo faltar. O sea, sería tú una persona que se perjudica si no puedes arreglar con el trabajo por la cantidad de días. Bueno, estimadas, estimados, ¿vamos con el conceptual? Sí. Bien. Vamos a tratar de, el profe y las compañeras que estuvieron, de ser lo más claro en lo que expresemos para tratar de también allanarles el camino a los demás compañeros y compañeras. ¿Sí? ¿Puede ser? En el concepto de música que plantea el autor, todo lo que va a plantear el profe ahora, compañeros que se han incorporado, son puentes, llaves para que ustedes entren con facilidad en el texto. Les pido que lo lean en la semana y el próximo viernes me planteen las dudas que tengan de la lectura. Así que vamos a hacer esto. El profe hoy va a desarrollar todo el concepto, a modo de resumen, que a ustedes les va a servir para entrar al texto. Ustedes en la semana lo leen y el viernes que viene me preguntan dudas puntuales. No diga de nuevo todo, sino las dudas puntuales que tengan. ¿Está bien? Así nos garantizamos de que ustedes pueden cubrir conceptualmente la temática sin problema. ¿Está bien? Avanzamos. Le pregunto a las compañeras, para levantar el centro de las demás, ¿por qué es relevante? ¿Qué lugar ocupa el sonido en el concepto de música? Es la forma de organización temporal. El sonido se organiza, en la música el sonido se organiza temporalmente. Pero no alcanza. No alcanza con el sonido para definir la música, porque no todo sonido es música. Bien,
Es un lenguaje. Bueno, pero vamos para facilitar el camino a identificar el papel del sonido. ¿Cómo se genera el sonido? Vamos a empezar por ahí. Se produce por la vibración del aire. Bien. Entonces, la materia física con la que operamos los seres humanos para comunicarnos musicalmente es el aire. Con el aire producimos una determinada forma que nos permite comunicarnos. ¿Sí? El escultor trabaja con otra materia, que es la piedra. A esa piedra le da una determinada forma. La piedra en sí misma no es una escultura. Es una escultura cuando el escultor le dio una determinada forma, ¿verdad? La materia física con la que trabaja ese escultor es la piedra. ¿Estamos de acuerdo? Es una forma visual la de la escultura. En este caso es una forma sonora. No la vemos, la escuchamos. Pero también tiene una determinada forma. Al aire se le da una determinada forma. Cuando entra por una trompeta, tiene una determinada forma. Cuando pasa por mis cuerdas vocales, tiene otra. Y así sucesivamente. Un tambor, una guitarra, un cotidiáfono que hace en el jardín. ¿Sí? La caja de resonancia fue un factor importante, pero lo que vibra también, si es una cuerda como membrana, ¿no? Muchos factores. Entonces, al aire lo hacemos sonar a través de su vibración. Pero también lo liberamos para que deje de sonar. El sonido y el silencio son dos elementos necesarios para la comunicación musical. El profe en este momento se está comunicando con ustedes sonoramente, ¿cierto? Pero en algún momento tiene que dejar de hablar para que ustedes entiendan lo que está diciendo. Cuando pronuncio una palabra, para que ustedes sepan que es una palabra, cuando termino de pronunciar esa palabra, tengo que hacer un silencio. Si no, esa palabra no significa, porque va a quedar unida a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente. Entonces no se forma ninguna palabra. Todo ese sonido se transforma en no significativo. No significa nada. Para que signifique, yo tengo que hacer un silencio entre palabra y palabra. Y un silencio más grande cuando termino el enunciado. ¿Verdad? Que lo escribimos con un punto. Con un silencio largo cuando es solo sonido, cuando es solo oral. En la música también utilizamos el silencio para que los sonidos signifiquen algo, para que se constituyan una unidad significativa. En la música también existen frases musicales. En su momento escucharemos. Así como existen enunciados en la palabra hablada, en la música existen frases musicales que después tienen un silencio, para que él escucha, sepa, terminar la frase. Entonces identifico que después va a venir otra frase que va a durar lo mismo, pero va a decir otra cosa. Y después se va a reiterar la primera frase. Para eso tengo que tener silencios entre ellos. ¿Entendemos entonces el papel del silencio y del sonido? Para que el sonido signifique, es necesario el silencio. Pero el silencio también puede significar. Piensen en un orador que está hablando fuerte, emocionado, se le quiebra la garganta y se detiene porque no puede seguir hablando de la emoción y queda en silencio, un silencio que dura segundos pero se hacen eternos porque los miles de personas que estamos abajo estamos sintiendo en la carne propia la emoción que siente ese orador en ese momento. Ese silencio se vuelve tremendamente significativo. Estamos todos recontra conmovidos, sabiendo que es verdad lo que está diciendo esa persona. No que es mejor o peor, ese tipo de juicio, sino que es sincero. ¿Me entienden? Pero ese silencio se vuelve significativo porque hubo un sonido previo, no porque hay una persona parada en silencio. ¿Me entienden? El sonido se puede volver significativo en relación a la totalidad. O sea que el silencio también puede ser sonido. No. Sonido es cuando el aire vibra. Pero el silencio, cuando esa fuente sonora, ¿no? Cuando esa persona, en este caso, dejó de hablar, ese silencio forma parte de una totalidad discursiva. ¿Se entiende? En la música es lo mismo. Ese silencio hace que sea significativo lo otro, pero el silencio en sí mismo, más largo, más corto, también puede ser significativo. Es una decisión también el silencio. Es una acción voluntaria del ser humano. No es estoy descansando.
porque viste que a veces se dice la frase esa, necesito escuchar un poco de silencio. Necesito escuchar un poco de silencio, pero eso a veces por la contaminación sonora que el sistema nervioso está pidiendo, por favor, Es un bajada. silencio con significado. Sí, el silencio absoluto no existe. Nos referimos al silencio cuando determinada fuente sonora no está emitiendo sonido. Ahí va. Hubo silencio en el salón, pero entró por la ventana. Y así mismo, como si hubiera más silencio, empezamos a escuchar el corazón. O sea, Sí, hay ciertos sonidos que no escuchamos porque hay otros sonidos más fuertes. Es que era en eso que vos decías, ahora hay cabinas de silencio. Dice que la gente se vuelve loca cuando estás a escuchar todo su En el sistema. interior. Claro. Y sí, o sea, te empezás a decir, me estoy por desarmar. Sí, es toda una información que además decís, ¿qué significa toda esta información? ¿No? El sonoro adecuado. Ni que hablar. Pero entendemos que el músico o el escucha de música está comunicándose a través del sonido. Pero no, el sonido por sí mismo no es música. Hay una acción voluntaria de un ser humano, de varios seres humanos, que están ordenando ese sonido de una determinada manera. Si se cae una campera ahora y hace un ruido, un sonido, que podemos llamar ruido, porque no significa nada. No es música ese sonido. Porque no significa, nos avisa que se cayó la campera, pero no hubo una intención comunicativa. La lluvia es sonido, pero no nos está intentando comunicar algo. ¿Me entienden? No hay una acción voluntaria allí. Yo puedo hacer jugar a la música y poner un latón de metal para que suene de determinada manera. Pero ahí no es la música, no es la lluvia la que está generando, sino es la acción humana que está operando sobre la música, Pero sobre la lluvia. el sonido, por ejemplo, puede significar algo para mí emocionalmente. Ahora contaste el ejemplo de la lluvia. Significar sí, pero no musicalmente. Es muy importante, porque la lluvia probablemente a ustedes le genere recuerdo, le genere una determinada sensación, hasta ¿no? Kinestésica, corporal total, de tranquilidad o lo que sea. Entonces se vuelve significativo para ti. Pero no estás utilizando un código común entre la lluvia y tú, a través del cual, mira lo que me está queriendo decir la lluvia. Inclusive, comentamos con la compañía el ejemplo de una paloma o cualquier ave, que nos resulta hermoso ese canto, y hasta nos evoca determinadas cosas, pero estamos construyendo significado a partir de nuestra propia lógica, no de la lógica comunicativa del ave. No estamos diciendo, qué lindo lo que le está diciendo el paloma a la paloma. No utilizamos eso, estamos construyendo una lógica propia, humana, pero no sirviéndonos de la regla, de la lógica comunicativa de las aves. ¿Se entiende? O sea, no es música en ese caso. Y no por eso deja de ser significativo para nosotros. Compañero. Quería preguntar, en un pájaro no, pero de un perro que sí se hace entender a través de la música, pero sí a través de ese lenguaje que el palomo no, pero un perro sí. Claro. O cualquier otro animal. Ahora nos estamos haciendo entender, y no es música. ¿Se entiende? Sí. Nosotros ahora no estamos comunicando sonoramente, y no es música. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Cuando digo puede ser, digo si me logro Se entendió, explicar. sí, se entendió. No siempre que haya una intención comunicativa sonora, estamos haciendo música. Lo que estamos haciendo ahora es ir tratando de arrinconar un poco qué sí es música. Es como que vamos viendo algunas cosas que sí son música y otras que no. No todo lo sonoro es música. Hasta ahí vamos, ¿no? Bien. Pero sí, el sonido es necesario. Nos van a servir para la música los sonidos que sean significativos, o sea, que sean sí. ¿Qué quiere decir que sean sí? Según el lingüista Ferdinand Saussure, que es hablar de signo, pero habla de signo lingüístico, en este caso es un signo musical, sonoro, y está integrado
importa. ¿Qué puso el profe ahí? Por Dios. Eso es equivalente al significante y significado. Sí, exactamente. Significante, en nuestro caso, es sonoro. Y el significado, o sea, lo que significa ese sonido. Es un signo sonoro, ¿sí? Yo le repito a la compañera. Si nosotros, ¿ustedes escuchan esto? ¿Escucharon ese sonido? ¿Sí? Es un sonido, ¿verdad? Tenemos que ver si es un signo o no. No todos los sonidos son signos. ¿Es un signo o no? Y ahí lo sabemos si ese sonido está asociado a un concepto. Claro, O sea, ese golpe. Para querer entrar. Claro. Bien, cuando ustedes escuchan ese golpe, en este contexto, ¿no? De una puerta cerrada y alguien afuera, escuchan ese golpe, ¿significa algo? ¿Hay un concepto asociado a ese sonido? Sí. ¿Cuál? Entrar. Alguien quiere entrar. Ese es el concepto. La imagen acústica es el golpe, el sonido con la vibración de la madera. Como hay un concepto asociado, quiero entrar o abrirme la puerta, entonces se convierte en un signo sonoro. Ese sonido significa algo. ¿Me entienden? Cuando es un sonido sonoro es significante, cuando está asociado a una idea, a un concepto. En este caso es muy explícito, ¿no? En los sonidos musicales a veces es más difuso, ¿no? Emociones, por ejemplo. No es tan como que lo voy a buscar en el diccionario. Si tocó la, se quiere decir que está triste. Si tocó mi, está contento. No es así, ¿verdad? Es más un proceso más complejo de identificación. Incluso hay un margen que lo crea el propio escucha, y no lo resuelve el compositor. Pero, hasta ahí vamos, ¿no? Sonidos son signos, o sea que significan algo. Hay un concepto, una idea asociada. Pero en el caso de la música, no significan aisladamente. Este es un golpe aislado, y por sí mismo significa, ¿verdad? Por sí mismo ya está el concepto completo. Si sonara un timbre aquí que avisa de terminar la clase, también sería un signo. Por sí mismo significa. En la música no. En la música significan recién cuando integran un sistema. O sea, un sistema de significado. ¿Me entienden? Un sistema sonoro de significado. Por ejemplo, ¿entienden que hay una combinación de sonido? La base rítmica de cantón. ¿Sí? No es este sonido significa algo, este significa otra cosa, este significa a una suma cantón. No. Es la relación de sonidos la que me permite llegar al significado. No son signos sonoros aislados, que cada uno significa algo. No, significa el sistema en conjunto. La relación de sonidos significa cantón. Luisa, por favor, si no se están entendiendo, díganme. ¿Seguro? Entonces entendemos que se cumple esto mismo, pero no es un sonido y otro sonido y otro sonido, sino que es la imagen acústica, es un sistema de sonidos, una relación de sonidos, que en conjunto constituyen el concepto. ¿Se entiende? Como el aula que diciendo ahora, ¿no? El profe no significa la M, la A, la C, la S, no. La relación de sonidos, la relación de fonemas, constituyen palabras, y las palabras enunciados. El significado de lo que el profe está diciendo no es la sumatoria de sonidos de letras, sino la relación que se establece entre esas letras. Recién ahí ustedes construyen el significado. No empiezan a ver, dijo tal letra, no. Escuchan el enunciado en su conjunto. Es nuestra lengua verbal, el idioma, es un sistema de significado, también son. Pero que son reglas distintas. La lengua verbal y la de la música. ¿Sí? ¿Seguimos por ahí? Esto nos permite decir entonces que el
sistema de significado que constituye un sistema, nos permite decir que la música es un lenguaje. La música que escuchamos es un lenguaje. Lo que no quiere decir que exista un solo lenguaje musical en todo el mundo. Existen varios lenguajes musicales, con reglas de constitución distintas. ¿Me entienden? Son distintos sistemas de significado, las formas de articular los sonidos. Vamos más o menos por ahí. Si hay duda, Ulises, por favor, para ir avanzando sobre los años. Ulises, ¿cómo vamos? Bueno. Que sea un lenguaje, conocer ese lenguaje, me permite a mí expresarme. Piensen en un niño que no haya adquirido el habla aún, una persona que no sepa escribir. Al no conocer esos lenguajes, esas reglas, tienen sus posibilidades expresivas más limitadas, porque no conocen cómo darle forma a sus emociones, cómo objetivar, cómo construir un objeto que represente sus ideas, que represente sus emociones. Limita también las posibilidades, el desarrollo de las posibilidades intelectuales, emocionales. ¿Me entienden? No solo es necesario el lenguaje para comunicarme con los demás, también para darle forma a mi sentir, a mi pensar, para expresarme. ¿Se entiende? Pero, indiscutiblemente, es mucho más evidente la necesidad de un lenguaje para comunicarme con los demás. Es necesario que exista, que ese lenguaje, que ese sistema de significado se transforme en un código compartido por las demás personas. El lenguaje hablado, que está utilizando el profe ahora, es un código. O sea, yo a mis ideas las estoy transformando en palabras que ustedes conocen. Tenemos un código común. Tengo una idea, la expreso oralmente a través de ese código, ustedes escuchan ese código y vuelven y comprenden lo que estoy diciendo. Yo codifico y ustedes decodifican. ¿Más o menos? A veces no nos damos cuenta dónde está el código que yo conozco de la música que escucho, y no es un conocimiento tal vez tan racional como el de la escritura o el del habla, porque generalmente nos limitamos a hacer escucha de música y no utilizar la música para expresarnos, lo cual nos obligaría a racionalizar ese saber, o nos pediría por lo menos de racionalizar ese saber. Pero ustedes, la música que escuchan desde que son pequeñas, es una música que conocen y a través de la cual logran comunicarse, logran sentir lo que el artista le quiere, lo que el músico le quiere transmitir, porque la conocen sus reglas. De cuando suena algo de determinada manera es porque se quiere expresar tal cosa, y cuando suena de otra y este pequeño matiz quiere decir tal otra y genera tal otra, aunque no lo estén razonando, lo han interiorizado por escuchar durante años y años y años una música relativamente similar. Se han hecho expertas en construir significado sin estarlo razonando. Una pregunta. El lenguaje hablado es un código, dijiste tú, sí, ¿verdad? ¿Y el lenguaje de señas? También. Todo el lenguaje es un código. Todo el lenguaje es un código. Porque como dijiste el lenguaje hablado, pensé que era una característica solo del lenguaje hablado. No. Todo el lenguaje es un código. No todo código es un lenguaje, ¿no? Esto que hizo el profe de golpear también es un código y no es un lenguaje, ¿verdad? Para ser un lenguaje tiene que ser un sistema. Las señales de tránsito también son códigos, ¿no? Por ejemplo, hay muchos códigos sin necesidad de la relación, ¿verdad?, compleja de un lenguaje. El código es un código cultural. Ese código es cultural. ¿Por qué? Porque es compartido por la comunidad de personas que comparten ese bien cultural. Que no quiere decir que la comunidad cultural coincida con los países, ¿no? O sea, el candombe puede ser practicado solo en el barrio sur de Montevideo, pero la comunidad cultural del barrio sur de Montevideo conoce el código del candombe. No es solo el barrio sur, pero para que me entiendan. Pero a su vez puede haber códigos culturales que abarquen varios países. Sabemos, ¿no? Hay factores que facilitan el desplazamiento de ciertas músicas por el mundo y otras no.
tanto, ¿no? Pero me entienden que la comunidad cultural no coincide necesariamente con los países. Puede haber muchos países que compartan muchas pautas culturales y mismo dentro de un país pueden haber muchas comunidades culturales. ¿Se entiende esto, no? Pero si yo no comparto ese código, no voy a poder construir significado a partir de lo que me está queriendo comunicar y que hace la música. Esto que vos decís sería como lo que es la música, o sea, que todos estamos juntos a escuchar música occidental, que es como de 12 notas, y cuando escuchamos tipo música hindú o que tiene otra cantidad de notas, Sí. Y o otra sea, forma de parece totalmente estructurar. mecánico, no entendemos nada de lo que quiere comunicar. No entendemos nada, pero inclusive no entendemos nada. O sea, no entendemos nada, no, porque uno tal vez con el tiempo va frecuentando, inclusive puede irse a vivir allá, etcétera, ¿no? Un montón de cosas. Ah, lo digo como eso, como que todos somos una del occidentalismo. Y sí, tal, como- no nos damos cuenta porque es como el pez en el agua. Como es todo agua alrededor, no piensa que está en el agua, si lo único que existe es el agua, ¿no? Y nosotros nos cuesta identificar por lo tan bombardeado que estamos de un mismo patrón cultural en general y musical en particular. El candombe no comparte ese patrón, por ejemplo. Rompe. Y es muy rico porque está muy presente. Emocionalmente, sensiblemente, intelectualmente, nos enriquece muchísimo como sociedad. Por el matiz, ¿no? que nos brinda, que no lo encontramos en el tango, también el tango original, no tan europeizado, que era más de influencia afro más marcada, también tenía particularidades distintas. Pero es eso que tú dices, no nos damos cuenta cuán familiarizados estamos a el acento en el primer pulso, en ciertas regularidades muy marcadas, tratando de facilitar o que coincida el golpe con el pulso, o sea, que la base rítmica sea regular, un montón de pautas que no las razonamos tal vez, que las aplicamos tanto, pero lo que sale de esa lógica nos cuesta muchísimo disfrutarla, pero además comunicarnos con el que hace la música. El caso de la música del norte de la India es el más, llegamos a escuchar algo, ¿no? Sí. Es el más representativo porque primero dura muchísimo, no me parece que che, cuándo va a empezar, porque es muy tranqui, como que estuvieran afinando los instrumentos. Dentro de la lógica nuestra, sería como que estuviesen afinando los instrumentos. Nos puede gustar, tal vez, pero como si fuera la paloma cantando, no porque estemos identificando qué es lo que está queriendo comunicar el músico en ese momento. Bueno, ya ahí tenemos algo relevante que es un código cultural que domina, tanto para expresarse como para recibir, quienes integran la comunidad cultural que hace uso de ese bien, que creó ese bien cultural, o que se ha apropiado de ese bien cultural, de ese género musical, por ejemplo. Ahí tenemos ya los elementos fundamentales, podríamos decir, de lo que plantea el autor. Él hace una separación se preocupa por atender la diferencia entre sonido musical y ruido. O sea, lo que a él le interesa es dejar en claro que no para todas las comunidades culturales, así como no hacen la misma música, y sin embargo hacen música, los sonidos que son musicales dependen del criterio de cada comunidad cultural. Lo que para Uruguay puede ser un sonido musical, tal vez en el norte de la India no lo sea, en el Amazonas no lo sea, y viceversa. Tal vez los sonidos que ellos utilizan para su música, no entran dentro de nuestro repertorio tímbrico, o sea, de los sonidos que utilizamos para la música. Entonces, consideremos que no están haciendo música. ¿Me entienden esto? Hace unas décadas estaba muy establecido que el sonido musical era el sonido musical de Europa Occidental, fundamentalmente la música académica. Los otros eran una cosa que no llegaba a ser sonido musical. Por ende entraba dentro del ruido. Todo lo que no es un sonido musical, ruido. Ese es un criterio etnocéntrico, o sea, yo soy el punto de referencia, lo que yo hago como música es la música que deberían hacer todos los seres humanos, por ende, si no utilizan mi repertorio sonoro, están haciendo ruido. Lo que el autor plantea es el sonido musical es el sonido musical que cada comunidad utiliza, o sea, que nuestro sonido musical
musical es uno, pero para otras comunidades culturales van a ser otro. Por ende, lo que para nosotros es ruido, para ellos puede ser un sonido musical y viceversa. ¿Está bien? O sea, es un criterio subjetivo cultural. También puede ser ruido por un criterio subjetivo situacional. O sea, cuando yo estoy estudiando y hay algo una música que me gusta y yo la identifico como música, pero me está dificultando concentrarme en la lectura del texto. Entonces pasa a ser ruido, no porque yo no la identifique como música, sino que en esa situación es ruido. O estoy hablando con una persona de la serie, etc. Y después puede ser ruido por no lo plantea el autor, pero no lo plantea en ese capítulo, pero sí lo plantea para hablar de la cualidad del sonido. Puede ser ruido objetivo cuando me daña, por ejemplo, cuando la intensidad, cuando el volumen es muy alto. Ahí no depende de situación ni de cultura. Cualquier ser humano, por las características de su organismo, se va a ver dañado por el volumen. También por la cantidad de estímulos sonoros, que es lo que plantea la compañera. Por favor, un poco de silencio. Cuando hay mucho ruido durante horas, mi cerebro, aunque yo no me dé cuenta porque construyo estrategia como para seguir en la actividad que estoy, pero está tratando de decodificar qué información brinda todo ese sonido que me llega. Durante horas, me podré la cabeza después, seguro. Y el sistema nervioso está sobreexigido, ¿no? Con el tiempo se va a empezar a quejar de hablar. Ahí pasa a ser ruido objetivo. ¿Consultas hasta aquí? Bien. Lo fundamental está dicho. Vayan en la semana al texto, que es una canilla y poquito. Si quedaran dudas, la plantean el viernes que viene. ¿Está bien? Bien. Damos vuelta a la... Compañeras, ustedes que se acuerdan que hicimos como un ejemplo resumencito al final, ¿se animan a dictarlo? Sí. O no lo tienen entero, o yo creo. Es un lenguaje, eso. Sí. Es un lenguaje. La comunicación. A ver. Su objetivo es la comunicación. Potencial expresivo. Es un hecho cultural, código entre paréntesis. Sistema de significados. La materia básica es el sonido. Muchas gracias. No, por favor. Por si quieren, para los titulares de los temas fuertes. Bueno, mientras las compañeras van copiando, lo vamos mentalizando en el siguiente tema. Yo sé que esto de ir acumulando temas, pero es necesario transitar este esfuerzo. Ese silencio significó. Mientras van copiando, vayan copiando si podemos empezar a hablar de otra cosa. Vamos a repasar las características del folclore. ¿Bien? Porque, mi estimado, estuvimos viendo la red conceptual, que se utiliza en la actualidad, que una de las clasificaciones de la música es
entre tres estilos que planteaba en el programa, entre la música académica, música popular y música folclórica. Y nos vamos a meter en esa clasificación. ¿Qué entendemos por una cosa? ¿Qué entendemos por otra? Y habíamos estado viendo, ahora vamos a empezar a repasar, y a hablar con las compañeras. Les pido también que vean que este texto también es muy breve. Notas caracterizadoras, naturaleza de los fenómenos folclóricos. Naturaleza de los fenómenos, compañeras que se han incorporado ahora. Naturaleza de los fenómenos folclóricos de Augusto Raúl Cortázar. Raúl Cortázar. También es un texto breve y en el que van a poder encontrar lo que vamos a abordar ahora del folclore. Por favor, es 2 hojas y un poquito, de una lectura muy accesible, en algún huequito de la semana, mírenlo, para también hacer este mismo ejercicio, ¿sí? Además de lo que acabamos de ver aquí, ustedes puedan contrarrestar en el texto a ver si hay algo que se hace incomprensible e inteligible. ¿Sí? folclore y proyección folclórica? No. Está en bibliografía para las próximas clases y ahí aparece el enlace. ¿Tá? Tienen que, no sé, copiar y pegar en el buscador, ¿no? ¿Cómo era el título? Si no, ahí aparece la Revista de los página. fenómenos folclóricos, revista musical chilena. Ahí está. Está de acceso abierto en la revista musical chilena de la Universidad de Chile. Bueno, a diferencia de lo que acabamos de ver, que Coriuna Aronian, un psicólogo uruguayo que construyó este concepto de música, en base a lo que se está trabajando académicamente, en folclore, lo que hacen estos autores, Cortázar y también Laura Yutarán, que están otros materiales que suenan por ahí, no construyen un concepto, sino que hacen una caracterización, o sea, un listado de características que tiene que tener un bien cultural para ser considerado, en este caso, folclore. ¿Está bien? ¿Entendemos lo que es caracterización? La comprensión, la identificación de la característica de, yo por ejemplo puedo decir, un ser humano es el concepto de ser humano. O también puedo decir, tiene ojos, tiene... ¿no? El listado de características del ser humano, por ejemplo. En este caso vamos a características del folclore. ¿Sí? Les pido a las compañeras que empecemos a hacer una ayuda memorial sobre cuáles son esas características. Pensemos en que todo bien cultural que existe en una sociedad cumple determinadas características, ¿verdad? Para ser considerado folclore, la música entre ellas, pero no solo, ¿no? Debe cumplir ciertas características. ¿Cuáles son? Al principio es individual, pero después tiene que colectivizarse. Bien, para que llegue a ser folclore, ubiquemos en el texto, ¿no? Características de folclore según Cortázar, ¿sí? Para los que están anotando allí. ¿Está bien? Características de folclore según Cortázar, ¿sí? Augusto Raúl Cortázar. ¿Cortázar o Cortázar? Parecen los dos, pero el apellido en sí es Cortázar. El resto de los Cortázar son Cortázar. Una de esas características, entonces, es que para ser folclore tiene que ser colectivo. Empezará, como decía la compañera, individualmente con alguien que tiene una iniciativa, o puede venir también por transculturación, o sea, de otra sociedad, llega una influencia, pero para que sea folclórico en ese grupo humano, tiene que ser colectivo. ¿Se entiende? O sea, mayoritario dentro de ese grupo. No quiere decir en todo el país, de ese grupo. El grupo puede ser de 30 en la selva amazónica o de 10 millones. ¿Está bien? Es relativo en función de cuántos practican ese bien cultural. Pero en el grupo cultural son mayoritarios. O sea, los 30 que viven en la Amazonia, los 30 practican eso. Otro colectivo nos queda claro que es colectivo, ¿no? Bien. No alcanza con que sea colectivo en mi casa, ¿no? Ni en mi grupo de 3 amigos en la sociedad.
Bien. Bien. El aprendizaje es empírico-inductivo. ¿Qué quiere decir empírico? Para resumirlo, práctico. Bien, exactamente. ¿Empírico qué? Empírico-inductivo. El autor hace un guión, o sea, construye una unidad entre las dos palabras, entre los dos términos, porque empírico implica práctico, vivencial, como decía la compañera. Inductivo es lo opuesto a deductivo, ¿no? en el aprendizaje. Lo que se hace institucionalmente, preponderantemente, es un ejercicio deductivo. En el concepto de música, vinimos con el concepto que la humanidad ha ido construyendo y lo presentamos institucionalmente. Ustedes después harán el ejercicio de a ver si cumple las características con la música que escuchan, irán a ver música no sé dónde, pero no pasamos 10 meses yendo a distintos lugares o años a vivenciar música y después llegamos a una conclusión. Nuestro método fue al revés, deductivo, y después ustedes irán a hacer la comprobación práctica por la memoria, ¿no? Ir a revisar. Sin embargo, en los bienes culturales folclóricos se aprenden de manera inductiva, o sea, ejercitándolo, escuchándolo, muchas veces, desde que uno llega al mundo, durante años, piensen, escucho candombe, una vez, 2 veces, 1 año, 2 años, 3 años, claro, llega un momento que empiezo a construir regularidades de qué es candombe y qué no es candombe, cómo se toca, cómo no, cómo se templa un tambor, etcétera, 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 pero no porque fui a un curso de 3 semanas, con un profe, clases individuales, sino que lo hice vivencialmente y después de mucha práctica llegó a establecer conclusiones. ¿Me entienden? Por eso es empírico-inductivo. No hay una institución destinada a esto, no está pensado así, sino que es el incorporarte a la vida comunitaria, es la escuela en la cual vas a aprender. ¿Sí? Jugarás con tus amigos a lo que hacen los adultos, con una latita, y así, hasta que te apropies de ese bien y te incorporas con todos los elementos para crear y recrear ese bien cultural. Otra característica. ¿Se entendió por ahí, perdón, esa característica? Es funcional, cumple con una función. Bien, es funcional. Cumple con satisface una necesidad de esa comunidad. Cumple una función. Cumple una función. El autor plantea, para aclarar, que un bien cultural, musical o no, puede cumplir una o varias de estas 3 funciones: biológica, económica y estética. En el caso de la musical y folclórica es estética. Pero pensemos, para entender, biológica, cubrirme del frío, por ejemplo, ¿no? Y el iglú de los esquimales es un saber folclórico para no morir en la noche del frío del polo. Por ejemplo, cómo construir los ranchos con un lugar con mucha tierra y paja en nuestro territorio, por ejemplo, ¿no? Es una función biológica, ¿verdad? Económica sería, bueno, cómo mejorar la producción de maíz para tener un excedente, para poder, excedente me refiero a lo que sobra de la necesidad alimenticia, ¿no? Guardo el maíz necesario para mí, me sobra algo que puedo intercambiar con otra comunidad por cosas que acá no tenemos. ¿Me entienden? Allí hay una función económica, es una técnica de producción que aumenta la capacidad, el rendimiento, etc. Cumple una función económica. Y una función estética, esa necesidad de embellecer el entorno, de comunicarnos sensiblemente con los demás, a través de la actividad artística, por ejemplo. No solo, ¿no? Pero privilegiadamente lo artístico, y lo musical y la danza entran dentro de esa función estética, ¿no? Querer comunicarnos a través de la vibración del canto, a través de una danza, similar, pareja, individual, etc. ¿Se entendió? ¿Por allí? Bien. Como cumple una función, el colectivo lo adopta y lo sostiene en el tiempo. Si deja de cumplir una función, va a morir ese día. Va a quedar en un recuerdo tal vez, pero pierde el tiempo, no cumple una función contemporánea. Otra característica. El arraigue y centrar los
Bien, que se arraigue, o sea, que se sostenga en el tiempo, que no quede en una generación, que se sostenga en el tiempo y se tradicionalice. La tradición es pasar, es un testimonio, o sea, pasar la pauta de una generación a otra. Pero que no implicaba que no se fuera a modificar. Bien. Es importante porque generalmente se asocia socialmente el uso de tradición a algo que se creó en alguna fecha pretérita y así debe quedar y así es, si no ya no es tradición. Que permanezca. Bueno, esa no, claro. Y es fino el límite. Es folclore cuando está socialmente vigente en el presente. Es tradición porque es antiguo, pero mantiene su vigencia en el presente. Por ejemplo, las personas jóvenes, que están jóvenes, lo de jóvenes no lo digo, no, las personas que tienen que expresarse coreográficamente siguen utilizando determinada danza porque actualmente esa danza las expresa o les facilita para comunicarse. ¿Me entienden? No que una vez por año, porque es tal fecha, se baila esa danza como se bailaba folclóricamente en el siglo XIX. Ahí sería el folclore del siglo XIX que recordamos una vez por año, pero no es el folclore actual porque no está socialmente vigente. Que sea antiguo no quiere decir que sea de antes. Nació hace mucho, pero vive actualmente. Para que algo viva actualmente, necesariamente tiene que adaptarse a los cambios de la sociedad, a los cambios de las nuevas generaciones. Ustedes siguen siendo las mismas personas que cuando eran así. Son las mismas personas, ¿no? Y a la vez no son, ¿verdad? O sea, siguen siendo ustedes porque hay ciertas características que nos permiten decir que siguen siendo ustedes, ¿verdad? Pero a su vez, para seguir siendo ustedes necesitaron cambiar, necesariamente, si no, sabemos que no hubiesen seguido aquí, no estaría acá. Hay ciertos cambios que por la evolución de todo cuerpo humano es necesario. Y para que algo siga vigente, socialmente, lo cultural, también tiene que sufrir ciertos cambios para que siga vivo. Si sufre muchos cambios que transforman su naturaleza, ahí se transforma por otro objeto. Deja de existir y nace un hijo. ¿Me entienden? Si el candombe mutara tanto, cambiara tanto, que su patrón rítmico dejara de ser el que define al candombe, bueno, el candombe dejó de ser, mirá cómo se escuchaba en el siglo XX, ahora tenemos esto, que es el hijo del candombe. ¿Qué puede pasar? Puede pasar. Pero seguimos teniendo candombe, que no se toca igual como se tocaba en el siglo XIX. Por muchas cosas. No son los mismos instrumentos, quedan tambores, son 3, y a principio hasta mediados del siglo XX eran 4, lo cual obliga a tocar distinto. Sí, hay una serie de cambios que van sucediendo en cualquier agricultura. Entonces, para definirlo como folclore, Sí. tiene que estar, se tiene que mantener hasta el tiempo presente, aunque haya mutado el nombre. Si no decimos que fue folclore, pero ya no es el folclore de Uruguay, sino que fue el folclore de Uruguay de otra época. ¿Me entiendes? Si actualmente no estuviera vigente. Puede pasar, como ha pasado en algunos ejemplos, de cierto periodo que perdió vigencia y lo recobró posteriormente. Ahí a veces las instituciones juegan un papel en cuanto a devolver el saber, y a veces la gente no lo acepta, y a veces sí. ¿Qué pasa con el cancionero infantil tradicional? ¿Sigue siendo folclore? ¿El qué? El cancionero infantil tradicional. No sé. Bueno, estaría empezando a modificarse. ¿Sigue vigente o no? ¿Podemos jugar algún rol nosotros como institución educativa? Sí. Sí, pero claro, no somos los únicos actores en la sociedad. Pero me entienden cómo la institución potencialmente podría jugar un rol en un folclore que se esté debilitando, revitalizarlo. Pero claro, ninguna institución juega sola en el mundo, ¿no? Hay otros factores que van a incidir también. Lo que quiero decir es que no cuando algo pierde vigencia para siempre. Puede ser que en algún momento la recobre. ¿Quedó claro lo de tradición?
No es que, lo que quiero que quede claro es sí que tiene larga data, y es muy relevante que tenga larga data, porque a lo largo de esa antigüedad, ese colectivo le va agregando significado, le va agregando valor. Además, es algo antiguo que nos pertenece a todos. O sea, no solo pienso en mi madre, mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela, sino que tenemos madres, abuelas y tatarabuelas culturales compartidos. Nos arraiga muchísimo. Nos arraiga muchísimo. No solo compartimos el presente ocasionalmente en salón de clase, sino que tenemos una historia compartida, que la sentimos, la leemos en los libros y la sentimos emocionalmente a través de este tipo de prácticas. Y los gurises lo vivían, por vivir dentro de a través de esa práctica de la ronda infantil. Es un aprendizaje humano, sensible, histórico también, pero no a través de la lectura, sino a través de la vivencia emocional, muy relevante, y que su pérdida nos debería preocupar mucho más de la atención que le prestamos por el impacto que tiene en la formación de los futuros adultos de la sociedad. Y cómo va a impactar eso en nuestros vínculos sociales, ¿no? En cuán cerca o lejano nos sentamos de los demás, no de mi mamá o de mi pareja, sino de los seres humanos, por ser seres humanos. Pero bueno, estos ejemplos del cancionero para que veamos cuán relevante es pensar este tipo de dimensiones de lo cultural. Otra característica, geográficamente localizado. Geográficamente localizado es importante para que ese bien cultural medie nuestros vínculos. O sea, que cuando en el cumpleaños está, no sé, en el cumpleaños infantil está mediando esta música. En el cumpleaños del abuelo, nos reuníamos todos, está mediando esta música. No sé, en el conocimiento de la pareja, en encuentros de amigos, en dramas sociales, tensiones sociales. O sea, todo lo colectivo que nos pertenece tiene ese bien cultural mediando nuestras prácticas. Por ende, se va encargando del significado. No es una cosa que suene y que gustó, no, es muy profundo en mí y en nosotros. Por ende, doblemente significativo, mi carácter individual y mi carácter social. Por eso es relevante que sea geográficamente localizado, para que el mate esté por medio de la charla seria y también de las alegres, la música en el medio del encuentro, la danza. Que sea geográficamente localizado no quiere decir que solo se comparte en un espacio geográficamente chico, sino que, aunque abarque todo el Cono Sur, pero todas las personas del Cono Sur con los que están alrededor pueden compartirse bien. Y no uno en Santiago de Chile escucha una música, otro en Montevideo, otro en Asunción y otro en Santiago del Estero. Porque no vamos a mover